empezar rápidamente con un video que dura 6 minutos, lo vamos a cortar un poquito antes para que ustedes tengan presente cuál es la base teórica a partir de la cual vamos a trabajar, ¿sí? Como ya les comentó en las instrucciones la compañera Nini, hay un caso de una familia y ese caso se va a analizar a partir de este modelo que les digo que les vamos a compartir a través del video. Y es fundamental que puedan estar muy atentos y atentas porque además la idea es generar discusión al respecto, ¿sí? También escuchar sus, ¿cómo se dice? Sus opiniones. Entonces voy a compartirlo a partir de este momento. Un momento. ¿Escuchan? Sí, profe. No se escucha, ahora sí, pero no se ve el video. Ahorita seamos, yo ahora sí estoy viendo la pantalla. Listo. Luego se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos con una misión. Era una época en la que la mayoría de la gente pensaba que la razón por la que los pobres seguían siendo pobres era una cuestión de biología y no tenía nada que ver con el entorno en el que crecieron. El psicólogo Yuri Bronfenbrenner quería cambiar eso y convencer al mundo de que para ayudar a los menos afortunados también tenemos que cambiar su entorno. Pero, ¿lo logró? La teoría del sistema ecológico de Bronfenbrenner concibe que un niño está influenciado por 5 fuerzas ecológicas. Primero viene el microsistema de familiares y amigos que afectan directamente al niño. En segundo lugar están las fuerzas de las conexiones entre las personas que rodean al niño, padres con maestros y maestros con compañeros. Luego existen vínculos entre entornos sociales que no involucran directamente al niño, como el padre con su jefe, los compañeros con sus padres y el docente con el director. Después está la cultura en general, la religión y las normas sociales, que influyen en todos los demás. Y por último está el tiempo, que lo cambia todo a lo largo de la vida. Los niños nacen en un microsistema, que influye directamente en las experiencias del niño. Los niños de entornos desafortunados tienen más probabilidades de experimentar estructuras familiares problemáticas, incluso si es simplemente por el hecho de que la crianza de los hijos es más difícil si eres pobre. También encuentran más situaciones negativas en la escuela o malas influencias a través de amigos. En consecuencia, un niño que crece en un microsistema negativo tendrá dificultades para tener éxito. El mesosistema representa las interconexiones entre los elementos que rodean al niño. Por ejemplo, la relación entre el padre y los maestros de la escuela. Si el padre no se lleva bien con un maestro, el niño puede sufrir. El exosistema implica vínculos entre entornos sociales que no involucran al niño. Por ejemplo, la experiencia de un niño en el hogar puede verse influenciada por las experiencias de sus padres en el trabajo. Si la madre pierde su trabajo, puede haber más discusiones con el padre, lo que resultará en cambios en su interacción con el niño. El macrosistema describe la cultura general que influye en todos los demás sistemas, como la ubicación geográfica y el origen étnico de un niño. Las personas inteligentes que viven en lugares malos tienen más probabilidades de mudarse a mejores lugares, pero eso también significa que es más probable que sean extraños en una sociedad más rica. Entonces, independientemente del potencial biológico o la educación del niño, en un nivel macro, él o ella aún puede estar en desventaja. El cronosistema se refiere a los cambios en el niño y el entorno a lo largo del tiempo. A medida que el niño crece, los padres pueden dejar de amarse y divorciarse, lo que puede ser traumático para un niño de 8 años. 5 años después, es posible que haya llegado a aceptar cómo resultaron las cosas. Pero cuando el chico cumple 16 años, el nuevo novio de su madre se muda a su pequeño apartamento y las cosas vuelven a ponerse difíciles. Bronfenbrenner, quien fue influenciado por Lev Vygotsky y Kurt Lewin, convenció al Congreso de los Estados Unidos de que las posibilidades de un niño no están predestinadas genéticamente
sino que son el resultado del entorno más amplio en el que éste se encuentra. Los niños que crecen en estructuras sociales desafortunadas necesitan, por lo tanto, una forma de apoyo que no solo llegue a sus familias, sino también a elementos de su comunidad. La teoría de Bronfenbrenner ayudó a formar el programa Head Start en 1965, un programa gubernamental que ha servido a más de 35 millones de niños pobres desde entonces. Décadas más tarde, Bronfenbrenner y Stephen Ceci propusieron una extensión de esta teoría, llamada modelo bioecológico. Este nuevo modelo reconoce Vamos a dejar acá porque ya empiezan a abordar otro tipo de modelo que también es interesante, pero por ahora estamos en el modelo de Bronfenbrenner. Y bueno, pues esta es una explicación de esa teoría donde ustedes pudieron encontrar los distintos sistemas. Pero entonces quisiéramos, mientras abro la presentación, dejar una pregunta, ya se las muestro, que ha propuesto Nini, que me parece muy importante y es, ¿quién ha tomado una decisión importante en su vida influenciado por su familia? Ya empezando al contexto, porque como ustedes pueden ver, a mí me generó mucho, me llamó mucho la atención que las personas que eran ricas tenían la probabilidad de seguir siendo ricas y las que eran pobres, era muy difícil. Digamos, según el microsistema y el mesosistema y todo el sistema en el que se encontraran, era muy difícil poder salir. Y quienes salían, pues tenían algunas dificultades en términos de estigmatización y demás. Eso, digamos que puede ser contradicho, ya ustedes dirán, y quisiéramos por eso escucharles, ¿sí? Antes mientras voy abriendo la presentación acá. Entonces, justamente es eso. ¿Qué decisiones han estado influenciadas por su familia? ¿Y qué decisiones o cómo han hecho para tomar esas decisiones? Pueden levantar la mano, levantar el micrófono para que participen. José Carlos, cuéntanos, José Carlos, ¿has tomado decisiones influenciado por tu familia? ¿Cuáles decisiones? Cuéntanos. Pues yo creo que a veces las decisiones no solamente son tomadas por nosotros mismos y a base de eso siempre nuestros seres queridos o familiares, como quien dice, están abordando cada una de esas decisiones. Y sabemos que a veces podemos tomar decisiones porque pues claramente somos mayores de edad y todo eso, pero siempre y cuando necesitamos influencia de ellos. Entonces, pues en temas personales, algunas veces las decisiones las he tomado a base de la decisión que piensen en tanto mi papá como mi mamá. Y pienso que, como bueno, no dejaron terminar el video porque nada más se aborda una sola problemática, pero de acuerdo a lo que se vio el video, unían dos problemáticas en una sola, pues yo también lo hice de esa forma. O sea, si eran dos problemas, tanto mi papá como mi mamá, unía uno solo y de ahí llegábamos a un acuerdo. Claro que sí, José. Es uno quien, digamos, tiene finalmente la decisión, pero en muchas oportunidades, por lo menos por lo que tú dices, para ti es importante la opinión que tiene tu papá y tu mamá. Y por supuesto, y entre, digamos, cuando somos mucho más jóvenes, como que eso cuenta muchísimo más. En la medida que nos vamos haciendo un poco más independientes, eso hace que de pronto la decisión entendamos que las consecuencias de nuestras decisiones son nuestras y por esa razón tal vez no tenemos tanto en cuenta lo que dice nuestra papá o nuestra mamá, aunque podemos escucharlo. Pero digamos, muy válido lo que dices, la opinión de papá y mamá siempre va a pesar un poco. Aprovecho para darle un saludo. Ah, no, ha ingresado. Se llama Fernando. Yo le dije, don Fernando, imagínese que Diana Magín, buenas tardes, bienvenida al espacio. Estamos en este ejercicio de las citas de recuperación.
Alba Rosa, tenías la mano levantada, puedes habilitar tu micrófono, por favor, haz tu participación. Muchas gracias. Sí, con respecto a la pregunta, pues es válido, pues hoy en día, pues se tiene mucho en cuenta la opinión de nuestros papás al momento de tomar decisiones. Por ejemplo, personalmente, yo soy de la costa de Sagún, Córdoba, ¿cierto? Actualmente me encuentro viviendo en la ciudad de Medellín. Por ejemplo, cuando yo les dije a mis papás que quería vivir acá, que quería pues enfocar mi carrera acá, que mi carrera se desarrollara en esta ciudad porque tenía más oportunidades a nivel profesional, fue una gran problemática porque no estaban de acuerdo, obviamente porque pues en en el pueblo en el que yo soy, pues allá tenía todo para vivir bien y acá era enfrentarme a un nuevo mundo, a el desempleo al principio. Entonces, sí, pues para algunas cosas es importante y sí he tenido en cuenta la opinión de mis papás, pero hay otras en las que en verdad nos toca arriesgarnos. Sí, yo creo que Nini en ese contexto que también es de la costa, a- atravesó por ese tipo de situaciones, es decir, la mayoría podemos atravesar por eso, pero me gusta porque tú justamente, Nini, eres de por allá. ¿Qué opinas de eso? Antes de darle la Claro, palabra. es una decisión difícil porque te genera incertidumbre, es salir de lo que estás seguro, de lo que tienes seguro, porque a mí me pasó igual que Alba, en la casa, pues con mis papás, entre comillas, uno dice, pues lo tiene todo, es decir, no tienes mayores complicaciones porque vienen en lo que conoces, ¿no? La dinámica familiar, que ahorita vamos a hablar un poco sobre esas dinámicas, y es salir de eso, es soltarlo a algo que no sabes qué va a suceder, no sabes qué va a pasar contigo laboralmente, no sabes qué va a pasar contigo en muchos aspectos, en emocional, si te vas a sentir solo, si esas metas que te estás proponiendo, si lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Es realmente un camino que te fortalece, esas decisiones de verdad te fortalecen mucho, pero sí te generan mucha incertidumbre, temor, a ratos melancolía, extraña uno la tierra, dice uno, ah, bueno, estuviera allá. Cuando ves de pronto por allá que tu familia está en carnavales, yo soy de Barranquilla, vuelve la nostalgia. Pero sí, entiendo completamente lo que dice Alba. Edna, levantaste la mano, cuéntanos cómo te ha ido a ti en esa experiencia de tomar decisiones y de pronto teniendo allí la escucha atenta a lo que dice alguien de tu familia. Buenas tardes. Es difícil en cuanto a que yo debo tomar decisiones sobre con mi familia, tenerlas en cuenta. Yo soy del Huila, pero en este momento resido en la ciudad de Bogotá por dos temas. Por decisión de mi familia, soy madre soltera de tres niños y debo responder por ello. Vivir en un pueblo pequeño es difícil por una madre soltera y en el campo. Entonces, tú decides estar con tus hijos, sostenerlos como puedas, o vivir lejos de ellos, dejarlos al cuidado de otra persona, que en este caso son mis papás, y darles mejor vida. Darles mejor vida es lo que estoy haciendo en este momento. Llevo 2 semestres en la UNAM, llevo un diplomado anteriormente que me brindó la oportunidad de decidir también tomar la carrera. Pero también está el tema de que vivo en una zona roja donde tú tienes que decidir de que te vas por seguridad y te vas por decisión de tu familia también. Entonces son dos cosas que no te dan muchas opciones, mejor dicho. O tú decides tu seguridad y la de tus hijos, o decides quedarte y afrontar riesgos. Entonces prácticamente estoy aquí por decisión de tercera persona. Es difícil porque incluso mis hijos también pues, están en un internado por seguridad. Y
ni siquiera yo tomé también la decisión, sino que tocaba así. Entonces es un tema complejo también en varios aspectos, porque yo quisiera tener mis hijos cerca, pero ni siquiera es mi decisión, sino una decisión que se tomó en común con mi familia por seguridad a la edad que ella tiene, por vivir en una zona roja. Entonces, sería como eso. Creo que es la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Seguro que sí. Pienso que sí debe ser. Alejarse de los hijos es una decisión difícil. Y bueno, creo que ahorita en un rato vamos a hablar de ese tema de las dinámicas y cómo, digamos, una decisión como esta, una situación como esta que afecta a un miembro de la familia, realmente termina cambiando la dinámica de todos. Lo que le sucede a uno no es mentira, lo que le sucede a uno finalmente le sucede a todo el núcleo familiar. Bueno, entonces ya le doy la palabra a Adriana. Continúa Adriana con la presentación. Listo, muchas gracias por compartir esas experiencias porque justamente en nuestro curso de proyecto de vida, pues es fundamental tener sobre la mesa esas situaciones que ustedes han compartido, ¿sí? Unas pueden sonar más difíciles que otras, pero en general, pues para cada persona o cada persona las vive de una forma y que puede ser intensa y que puede cambiar el rumbo y que ya cuando no, lo dejamos de hablar del nivel individual al familiar, pues también, como dice Nini, pues hay unos cambios importantes y por eso pues esto se discute en el marco de un proyecto de vida. En ese sentido, entonces ya vuelvo a compartir pantalla. Estamos entonces abordando esta situación. Vamos a, Nini, vamos a hablar, a cerrar lo del von Brenner y ya pasamos a la parte de los sistemas. Perdón un momento. Entonces, digamos que me confirman, por favor, cuando vean la pantalla. Ya se ve. Ya hicimos esa bienvenida y actividad de apertura y entonces estamos ya contextualizando un poco más esa etapa 2, quienes van a recuperarla, quienes no, pues también queríamos hacer estas IPAs con la intención de fortalecer este tema del sistema, de los sistemas. Entonces, vamos a hablar de la familia como sistema, esos factores de riesgo y factores protectores, del modelo ecológico de Bronfenbrenner y de las familias diversas y bienestar, y ya pasamos al análisis del caso. Entonces, ustedes cuando hablan, nos cuentan sus historias, pues vemos que estamos en el marco de la familia y es importante desde este modelo, como lo vieron también en el video, que el niño no vive solo, por lo tanto la familia tampoco vive sola, porque está rodeada de otros entornos que influyen en lo que pasa dentro de ella. Este investigador, que ha sido muy famoso por ese abordaje sistémico, entonces plantea que el microsistema es lo más cercano y que vimos también en el caso no solo de ser rico o ser pobre, sino de cómo emocionalmente podría ser un niño según la dinámica familiar en la que estuviera, que estaríamos hablando de ese microsistema. El mesosistema es la relación que tienen las personas con otros entornos, ya sea la escuela, la iglesia y ese tipo de instituciones. El exosistema ya son entornos indirectos que hace parte más de instituciones macro como las alcaldías, las gobernaciones, el mismo... el mismo rol que ejercen las gobernaciones en los departamentos y el macrosistema, que es el entorno más grande y que rodea y que tiene que ver con lo cultural y lo social, ¿sí? Y por eso ustedes veían en el círculo de afuera unos simbolitos como, por ejemplo, lo que se asociaba a rituales o a creencias, porque ya es lo que socialmente básicamente va a regir nuestros modos de ser, de pensar y de comportarnos, ¿sí? Entonces, ahí está lo del video que ya vimos, pero queremos enfatizar que cuando analizamos un caso, como por ejemplo el de Nini, pues entonces aquí ya vemos cómo es su microsistema que la motivó a tomar ciertas decisiones y así vamos escalándolo a los demás sistemas, ¿sí? Y que no, nosotros somos responsables de nuestras acciones, pero
la mayoría de las veces están mediadas por ese contexto o ese contexto, como acaba de comentarnos Faisuri. La idea es que ella toma una decisión que se concerta con otras personas en medio de una situación de un conflicto, ¿sí? Armado, por ejemplo. Listo, Nini. Ya aquí con esto, pues entramos a la familia como sistema. No sé qué quisieras como partir ahí. Sí, bueno, aquí quiero partir diciendo, la familia no está aislada del universo, una familia no funciona sola por inercia ya, sino que es el cúmulo de muchas interacciones y internamente la misma familia o la familia en sí funciona como un sistema. Todo está conectado, las emociones, los vínculos, digamos también económicos, las jerarquías que hay, están los papás o las personas, digamos, mayores del hogar, si hay niños, en fin, todo está conectado, funciona como un sistema, es decir, hay una interconexión entre los miembros y los vínculos que se desarrollan internamente. Aquí yo les repito algo que les dije hace un momento. Lo que afecta a uno, afecta a todos. Si hay una enfermedad, si hay una discusión, si hay un conflicto, si hay un problema, estamos hablando no de situaciones, digamos, que nos pueden pasar a nosotros y que son del día a día, sino esas situaciones que de pronto son complejas y que realmente pueden no solo impactar nuestra vida, sino que finalmente impactan a nuestras familias, a nuestro entorno, las personas que están con nosotros. ¿Y esto qué hace? Por ejemplo, poniendo el caso, y me disculpas que utilice el ejemplo que nos acabas de dar, o el ejemplo, no, la experiencia que nos acabas de compartir, esa situación que te hizo a ti llegar a Bogotá, alejarte de pronto de tus hijos, de tu familia, cambia la dinámica. Entonces las familias no son estáticas. No es una sola forma y así se queda la familia por siempre, porque los hijos crecen, porque los padres, los abuelitos envejecen, porque pasan muchas cosas. Entonces, esa dinámica interna que tiene la familia se va reestructurando, se va transformando y las dinámicas van cambiando. Las familias evolucionan. Una familia nunca está estática por siempre. Esa evolución, esa transformación es natural que se dé y lo que, digamos, aquí influye mucho es la capacidad de adaptación que tiene la familia a los cambios, a las situaciones. Lo que sucede también, digamos, en nuestro contexto económico, político, está afectando nuestra familia y la dinámica también que se desarrolla internamente. Entonces, por eso se habla que la familia es un sistema. Vale, Nini. Perdón, sí, José Carlos y Alba Rosa tienen la mano levantada. Vamos con José Carlos, por favor. ¿Qué opinión tienes o qué quieres comentar? Tanto ese tema, ¿Puedes diría hablar un yo poquito que más duro, por favor? sobre el tema que estaba explicando, creería yo que la familia es como un árbol. Si caen las raíces, va cayendo sus tallos y el fruto que seríamos nosotros los hijos. Entonces, sería un ejemplo más preciso en el tema de que la familia no solo no es como algo que se sostiene por sí mismo. Entonces, quería decir eso. Bien, sí, tienes razón en lo que dices. Eso es una buena metáfora la que utilizas, eh, haciendo la relación o la comparación con un árbol. De allí la importancia de que los vínculos sean fuertes, pero en algún momento ese fruto, ese hijo se va. En algún momento, aunque el vínculo permanece, esa relación de la familia permanece, el hijo en algún momento se separa. Entonces, la analogía que utilizaste, pues me parece adecuada. Continúa, mi Adri, por favor. Listo. Alba Rosa. Era para comentarles, pues, nada relacionado con la actividad, em, que me puedo conectar hasta las 5:20. Es que estoy laborando todavía, entonces, más o menos, hasta las 5:20, no, hasta las 6:20, perdón, más o menos hasta esa hora me puedo conectar. No hay problema. Yo pienso que
Hasta ese punto hemos avanzado muchísimo. Entonces, dependemos de la Perdón, ¿hasta qué participación. hora? 6:20. Ah, sí, sí. La Sí. idea es ahorita desarrollar para que ustedes les voy a colocar acá el PDF con la actividad que ustedes deben desarrollar. Recordemos, la deben entregar a más tardar el domingo. ¿Listo? Porque el día lunes nosotros vamos a calificar. Entonces, yo, sin embargo, la voy a dejar aquí en el chat, la actividad, para que ustedes descarguen el Word y sepan, digamos, el paso a paso cómo desarrollar, que la ajustamos para que quedara individual. Sí, y también les podemos compartir la presentación que aquí que les puede servir como elemento, como recurso. Bueno, justamente esta diapositiva de factores de riesgo y protectores nos da una pista relacionada con uno de los pasos que vamos a elaborar en la actividad, y quienes ya la hicieron también la van a poder extrapolar a la etapa 3 porque pues siguen algunos elementos de esta etapa 2 en la etapa 3, ¿sí? De manera interesante, lo que podemos encontrar siempre que es que los factores de riesgo están asociados a algo negativo, en este caso situaciones que afectan negativamente a la familia, y ya los factores protectores, elementos que fortalecen a la familia, ¿sí? Algo como, vamos a hablar de un positivo y un negativo en este caso. Entonces, como factores de riesgo en términos generales, hay muchísimos más. Puede ser, y ustedes lo están analizando con su historia familiar como tal, situaciones de conflictos entre mamá, papá, entre hermanos, bueno, etcétera, ¿sí? Distintos, entre distintos miembros de la familia, rechazos o preferencias, porque también se ven ese tipo de dinámicas, una presión social por parte de lo que les hablábamos de ese ecosistema hacia la forma de vida de las familias, y faltas de comunicación. Como les decimos, puedan haber otras, y ya cuando ustedes analicen el caso que compete a esta etapa 2 pues van a quizás identificar otras. Y en factores protectores, usualmente el apoyo emocional, y por eso podríamos decir que está de primeras, es uno de los más importantes, porque puede que las personas no tengan recursos económicos, en el caso de factores de riesgo, pero si tienen una red de apoyo, que es como se denomina a veces, y ese apoyo emocional, las personas o las familias logran salir adelante. Y pues ese apoyo también está mediado por un diálogo, por un acompañamiento y una y resiliencia. Como les decía Nini anteriormente, depende, puede haber la situación que sea, pero va a depender muchísimo de la manera como la familia enfrenta la situación, si pueden salir o no adelante. Y ya entonces entramos aquí Perdona, en... Adri, Sí, ahí dale, en dale, el dale. tema de los factores, yo quiero hacer una precisión para el momento de hacer la actividad. Lo digo porque pues igual fue una actividad que ya calificamos, y los estudiantes en algunas oportunidades tienden es a hacer como la lista. Entonces, factores protectores, factores de riesgo, estos. Estamos hablando de un texto, ¿listo? Entonces, ustedes lo que van a hacer es hacer un análisis. Si yo digo que la comunicación de la familia es un factor protector, ok, ¿por qué considero que el diálogo lo es? O sea, aplicado al caso, porque si están hablando el papá y la mamá, porque hubo un ejercicio de escucha, ¿sí? Ese es el ejercicio puntualmente, más allá de hacer el listado. Esa era la precisión mía. Tienes toda la razón. Gracias por traerlo a estas CIPAs, porque lo que hemos visto es que se ocupan de poner conceptos genéricos, es decir, pueden aplicar al caso de Adriana, de Nini, de Alba, de Carlos, lo que sea, ¿sí? De Freider, pero pues bueno, si hay apoyo emocional en la familia de José Carlos, bueno, ¿por qué? Y que es justamente lo que acaba de decir Nini, que es distinto a la forma de apoyo emocional de la familia de Alba, ¿sí? Entonces, esa claridad es importante tenerla en cuenta a la hora de hacer su actividad. Y ya hay un tema aquí entonces muy importante, porque hemos visto, Nini, que muchas veces las familias se siguen concibiendo en la estructura de mamá, papá, hijo e hija, incluso, ¿sí? Pero resulta que ahora hay un concepto muy interesante, que es el de familias diversas, y es justamente con lo que se van a encontrar en el caso de la familia Mejía.
Entonces, no existe una única forma de familia, existen múltiples formas de vivir y construir relaciones familiares. ¿Sí? Entonces, hay unas diferentes estructuras, diferentes dinámicas. Cuando hablamos de estructuras, puede ser una pareja conformada por dos mujeres y un hijo o una hija, o dos papás, y así sucesivamente, como lo ven ustedes en las imágenes, que creo que es mucho más claro que lo que podríamos estar diciendo. Importante salirnos de ese esquema social, es decir, de ese exosistema que nos impone un tipo de familia específica y que históricamente se ha evidenciado que si no se tiene ese tipo de familia, las personas se van a frustrar. Y si preguntamos aquí es la familia de cada uno de nosotros, vamos a darnos cuenta efectivamente que tienen un toque de familia diversa, ¿sí? Que no es el esquema que usualmente se ha mantenido, ya sea porque vivimos, bueno, en fin, por distintas situaciones, porque incluso hay personas que tienen diferentes creencias dentro de esa familia o porque la mamá tiene un hijo y después, como vieron en el video, tiene no, se separó y tiene otra pareja y conforman esa familia con otra pareja y entonces ahí se asumen otros tipos de roles. Entonces, Perdona, Lorena. sí, Aquí quiero, en el tema de las diferentes estructuras, que es como la conformación de la familia, eh, es, digamos, lo que causa que a veces se cambien las dinámicas familiares. Por ejemplo, hoy en día, algo que personalmente he notado mucho es que hay muchas familias que deciden no tener hijos y no por eso son una pareja y no tienen familia. Eso es una familia. correcto, Digamos sí. que en el momento que decidimos colocar esta imagen acá, porque siempre que hablamos de familia, la familia está constituida es cuando hay hijos, no necesariamente. Hay familias en las que la decisión de pronto es no tenerlos y las dinámicas cambian. Entonces hay personas que incluso deciden que van a tener, que sus hijos se van, digamos, fuera del país, o que los abuelitos conviven dentro de, digamos, en el mismo núcleo familiar, la dinámica cambia, o que un tío que vivía en otra parte llegó a convivir con nosotros, empieza a ser parte de la familia y esas estructuras varían y hacen que las dinámicas familiares también cambien. Ese era de pronto el aporte que quería hacer. Natalie. Vale, muy bien. Y entonces vemos cómo esta pregunta nos empieza a tocar. ¿Una familia deja de ser familia porque cambia? Quisiéramos escuchar qué opinan ustedes. ¿Una familia deja de ser familia porque cambia? ¿Qué dicen? Vamos a darle la palabra a Fraider, que no lo hemos escuchado, y después José Carlos. Adelante, Fraider. Buenas tardes, profe y compañeros, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Frente a lo que, pues, de mi experiencia, resulta que, pues, tengo un hermano que es menor, pero éramos prácticamente, digamos, fuimos inseparables en un momento, pero ya después, tema de decisiones, él formó su familia y prácticamente, pues, yo era como muy unido con él. Entonces él ya después de que consiguió su familia, pues las cosas no fueron lo mismo. Entonces ya llegaron a cambiar bastantes cosas, entonces, pero uno a pesar de eso, pues digamos, ya él tiene su familia, pero él también hace parte de mi familia. Entonces creo que esa parte como que también va. Entonces sigue siendo como parte de vínculo familiar nuevamente. Ese sería mi aporte. Muy bien, ahí están. Difícil para quien tiene más apego y quien no se va, ¿sí? Y a formar otra familia, pero a pesar de eso, si ven, hay digamos que dos tipos de familias, porque es la que conforma a tu hermano, pero además de la que él viene, la familia de la que él viene y que muchas veces pues terminan siendo todos tan unidos que se consideran una sola familia, pero a veces cuando hay diferencias, pues dicen, no, su familia en un lado y la mía en el otro, ¿sí o no? Entonces, eso pasa. Y José Carlos, no sé si quisieras decir algo.
Profe, yo siento que, bueno, respecto a lo que dijo el compañero, o sea, si seguimos siendo familia y todo, que se vayan o no se vayan, entren o no entren más personas al vínculo familiar. O sea, yo supongo que lo de ser familia es como un acto insoluble, o sea, una relación insoluble, que podría separar la muerte, pero alguno u otro caso no podría deshacer ese vínculo. Sí, así es. Esa palabra indisoluble es importante tenerla, que muchas veces está asociada a esas creencias que tenemos, ¿sí? Porque tengamos presente que cuando hablamos de familias diversas, también estaríamos hablando, voy a poner un ejemplo, entre Nini y yo, que somos compañeras de trabajo, resulta que ella se quedó sin hogar, yo también, y decidimos conformar, irnos a vivir juntas, no como pareja, pero como compañeras de trabajo, y la relación empieza a fortalecerse tanto que termina conformándose una especie de familia. Y en este momento a eso también le hablamos, le denominamos familia diversa, que quiere decir que una familia diversa no necesariamente tiene que ser de mamá, papá e hijos, ni tíos ni abuelos, sino personas con las que no tengo un grado de consanguineidad, también se puede constituir algo, así como mamá y papá que no tienen consanguineidad, pero aquí hablo de otro tipo de relaciones que no necesariamente son romántico-amorosas. ¿Listo? Y vamos con la última participación, Faisuri, Edna Faisuri. Eh, Perdón, profe, sí, implementando lo que usted decía, también existen las familias, por ejemplo, yo tengo una muy rara, sería mis abuelos, eran dos hermanos y ellos tuvieron hijos con la misma señora. Entonces, mi mamá tiene primos hermanos, medios hermanos. Ese sería un tipo de familia diversa. Y también las familias que uno escoge, como por ejemplo los hijos de los esposos, por ejemplo, que ellos tengan hijos aparte y uno los tome como hijos de uno, también sería un tipo de familia. Mi caso, para mí, mis sobrinos también son mis hijos, así no sean de sangre. Y, por ejemplo, familia también se forman con los animales, porque para mí mi familia también, mi perrito hace parte de mi familia y es como mi hijo. Serían como esas tres cositas que también son diferentes, pero en sí son familia. Ya hay una descripción bien avanzada y extensa de los distintos tipos. Muy bien, gracias. Sí, y también está parte mucho de eso que tú dices, ¿no? Yo a mis sobrinos los considero como a mis hijos. Es decir, aquí depende de cómo cada uno de nosotros tomamos o qué rol decidimos asumir con respecto a las demás personas. Sí, eso es súper importante. Bueno, y ahora esto lo complementamos con el siguiente punto, que es otro aspecto teórico que se aborda en esta etapa, que es el de bienestar y proyecto de vida. ¿Qué quisieras ahí comentarnos, Nini? Bueno, voy a hacer la apertura. Hablamos que la familia es un sistema que está conformado por personas, pero cada uno de esos miembros, de esas personas que están conformando esta familia, tiene o vive su propio desarrollo a partir de las experiencias que está, digamos, que le facilita o que le provee la misma familia. Dicen, también yo soy licenciada, que el primer educador de cualquier niño es su primer cuidador. Normalmente es la mamá, el papá. De allí es de donde el niño o niña inicialmente comienza ese aprendizaje y se da ese desarrollo. Ahora, digamos, aquí se retoma la importancia que tiene el bienestar de ese individuo que hace parte de esa familia, ¿sí? Para que ese desarrollo que tenga sea un desarrollo adecuado. El bienestar ontológico es la sensación de estar bien con lo que soy,
con lo que he vivido y con lo que quiero llegar a ser. Hay familias que en algunos momentos no brindan como esa red de apoyo para que ese individuo se desarrolle y que pueda proyectarse, que pueda tener metas, como hay otras familias donde nosotros miramos son tan sanas, donde efectivamente siempre están impulsando a los miembros de su familia a tener ese crecimiento personal, a que proyecten, a que se proyecten, a que logren todos esos objetivos que en algún momento se han propuesto. Entonces, aquí la idea es que nosotros podamos hacer esa reflexión de cuál es nuestro sentido de vida, porque eso está directamente relacionado con nuestro proyecto de vida. Yo no puedo pensar que tengo un proyecto de vida sólido, digamos, sano, cuando internamente yo no me siento bien conmigo mismo, cuando no sé para qué vivo, no tengo un propósito, no sé hacia dónde voy. Debe haber adicionalmente, y eso nos hace sentir mejor cuando tenemos una coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Ustedes de pronto han conocido personas que a veces uno los mira y están siempre diciendo, digamos que siempre que están dando algún tipo de discurso, emitiendo algunas palabras, manifestándose de una manera, dicen algo, pero normalmente hay un desfase entre lo que dice y lo que hace. Eso implica que lo que piensa y siente también puede estar desfasado. Digamos, no hay esa coherencia. Es importantísimo cuando nosotros queremos desarrollar o tener, construir y desarrollar un proyecto de vida adecuado, que digamos, exista esa coherencia. Eso nos va a facilitar a nosotros poder dar pasos más seguros porque las decisiones las vamos a tomar y lo que vamos a hacer va a ir en coherencia de lo que pensamos y de lo que sentimos. Y esto está muy relacionado también con la identidad, cada una de esas acciones que nosotros tomamos. Así, digamos, en algún momento, como lo decíamos al inicio, yo escucho a mi papá y a mi mamá para tomar ciertas decisiones. Nunca puedo perder de vista que esa decisión que estoy tomando, que tal vez escucho a mi papá y a mi mamá, me lleva por un camino distinto o está en contraposición de lo que de quien yo soy. Entonces a mí me dicen mi papá y mi mamá que yo debo comportarme de cierta manera, pero yo no siento que sea así. Entonces, es importante, debe haber una coherencia, eh, digamos, para que esa consolidación del proyecto de vida vaya acompañado con un bienestar del individuo. No hay una familia sana si los miembros de la familia no tienen ese bienestar. Aquí hay una propuesta, una pregunta, perdón, que proponemos para hacer una corta intervención y es, ¿sienten que han tenido que tomar decisiones para cumplir expectativas de otros y no propias? Creo que está muy relacionada con la pregunta inicial, em, pero ya en este caso no es porque nos están incitando a tomar una decisión, sino porque nosotros sentimos que tenemos que cumplir la expectativa de un profesor, la expectativa de un jefe, la expectativa de una pareja, la expectativa de unos hijos, la expectativa de otra persona y que nos lleva por un camino donde nosotros estamos negando nuestra identidad y quiénes somos. Quisiera escucharlos aquí, ¿qué tienen ustedes para contarnos frente a esta reflexión? Es una pregunta que realmente lo que quiere es llevarlos a ustedes a hacer una reflexión sobre el tema. Perdón, Alba dice que se debe retirar. Alba, de todas maneras, este grupo te queda o si quieres me escribes a mí para enviarte el material. Recordemos, yo creo que estuviste al inicio cuando yo hice como la explicación de lo que vamos a desarrollar. Entonces, si quieres me escribes y te envío toda la información y que puedas entregar la actividad a más tardar el domingo. ¿Listo? Diana, cuéntanos. Gracias, profe. Qué pena, profe, es que tengo una pequeña duda. Em, Se te cerró el micrófono, Diana. pro- eh, Está cerrando el micrófono de Diana, no sé. Haz un nuevo intento, Diana. Si de pronto tienes inconvenientes allí con el micrófono y nos quieres escribir tu comentario o la inquietud que tienes, la puedes dejar también en el chat. Ya vamos a pasar entonces a hacerles la explicación de la actividad porque ingresaron personas después de que yo la realicé al inicio. André, entonces si quieres explicas
de qué se trata la actividad, qué es lo que deben desarrollar. Creo que está en la... Ah, bueno, aquí es el Esta caso del todavía no, estudio Salazar. Es este ejercicio que está aquí, este es la asistencia realmente, porque listo, el estudio de caso está en la guía de la actividad. ¿Listo? perfecto. Entonces también si quieren, cuando les comparta eso, que lo voy a, es que no sé por qué no me deja colocarlo aquí. Voy a colocarles el estudio de caso, lo van a encontrar en la actividad, aunque aquí ya Adriana nos va a compartir el análisis del estudio de caso. Entonces continúa, por favor. Listo. Bueno, entonces para ir ya entrando en materia y después ir cerrando. Entonces aquí está más o menos un resumen y una organización del caso de la familia Salazar Mejía. Vemos que son 4 personas, mamá, papá, hija e hijo, Iván, Natalie, Dana y Dylan, y hacen parte de un estrato 3 familia nuclear. Unión libre, llevan viviendo hace 17 años Iván y Natalie. Aquí describimos los perfiles de los padres. Iván es un arquitecto, independiente, trabajador, dedicado, con una familia disfuncional, una infancia disfuncional, perdón, padre alcohólico, madre ausente, crianza cristiana con abuela. Ojo a este punto porque también es importante empezar a reconocer cuáles son los perfiles de cada uno de los actores de esta familia. Y Natalie, una auxiliar de enfermería, no ejerce porque decidió dedicarse a la crianza de sus hijos, no desea un empleo formal, hace venta de ropa por catálogo y es una hija única apoyada por los padres y protegida. Ahora, esa evolución de la relación rápidamente, hay un embarazo, llegan a unión libre, tienen la primera hija a los 19 años, Iván estudia, Natalie posterga estudios, retoma cuando el hijo menor tiene 10 años y pues bueno, hay unas tensiones por un tema económico, eso es importante. Ahora, pues les mostramos el perfil de los padres ya, está repetido para que lo tengan ahí presente. Pero entonces hay una tensión, ¿sí? Y es que Iván pasa por una infidelidad con un hombre y empieza a tener un deseo de cambio de sexo y hace un proceso con el sistema de salud donde le aprueban ese cambio de sexo y él lo decide de esa manera. Entonces, pues digamos aquí ya es adentrarnos a un mundo femenino por parte de Iván y cuáles son entonces las reacciones y desafíos de estas personas. Pues Natalie y los hijos inicialmente no aceptan. Además, esto pues tiene una connotación económica porque ella depende económicamente de él y ese temor al bullying y al rechazo social por parte de los hijos. Ahora Iván pues tiene ese deseo de no volverse a vestir como hombre y eso demanda muchísimo porque a pesar de ello, él quiere continuar en la relación y con su familia. Lo único que cambia en este tipo de situación es que él quiere tener un cambio de sexo y vestirse como mujer. Sí, es importante tener esa noción. Lo que no quita, es decir, la infidelidad que él tuvo con otro hombre no quiere decir que él se haya vuelto homosexual, sino que él quiere continuar con su familia, pero hay un contexto religioso, porque él viene de esa familia cristiana. Además, la separación, esto implicaría una separación, socialmente no es bien visto, pero entonces el desenlace de toda esta historia es que la pareja, o sea, Natalie y los hijos, aceptan y continúan como familia, 2 madres y 2 hijos, una hija y un hijo. Este es el resumen, mal contado, quizás, no sé, ni, pero del caso, que es interesante, ya ustedes lo podrán leer. Y entonces, a partir de este caso, es donde vienen las orientaciones que les comentaron al principio. Lo primero, las adaptamos para que ustedes tengan una ejecución más rápida y productiva. Entonces, lo primero es leer y analizar ese caso, analizarlo bajo el modelo de Bronfenbrenner y adicionalmente desde esa perspectiva de bienestar y proyecto de vida que les compartió Nini, hacer una reflexión mínimo de 120 palabras, eso es realmente muy poco, identificar problemáticas, los factores de riesgo y los factores de protectores y hacer una profundización eligiendo un subsistema, explicando cuál es la influencia de ese subsistema en el caso y proponer acciones para que haya un fortalecimiento de ese vínculo familiar.
En el paso 2, ya una vez hacemos ese análisis, que lo hemos básicamente discutido durante esta sesión, es hacer un video tipo podcast de 5 minutos. Nosotros les podemos compartir o nosotras les podemos compartir un video que hicimos con los compañeros del curso para que ustedes hicieran el paso a paso para construir el podcast con esa reflexión crítica basada en las lecturas. Y ojo a lo siguiente, no sé si Nini quiera comentar algo en este punto, no se pueden dedicar únicamente a presentar el caso en esos 5 minutos y no hablar nada de su propio análisis. No sé qué quieras comentar aquí, porque yo sé que tú también encontraste algunas situaciones particulares en las actividades que enviaron. Sí, sí, pues la principal, la que acabas de mencionar, y es que, bueno, había igual videos de 3 minutos y medio, había videos de 4 minutos, listo, no hay problema siempre y cuando lo que ustedes estén manifestando dé cuenta de un análisis. Y ese análisis no puede quedarse en otra vez contarnos el caso, porque yo encontré videos donde lo que tú hiciste ahorita de presentar el caso presentaban lo mismo. Entonces resaltaban que los factores protectores y los riesgos y demás. No, aquí no vamos, aquí lo que queremos mirar es cuál es su reflexión, su postura frente a, digamos, a todos los temas que estamos aquí hablando, a los factores que existen en la familia, cómo interviene a veces las dinámicas sociales en la familia. Hagan una reflexión completa, robusta, que no se limite al caso y que no se limite a factores, a a los temas de, digamos, factores protectores y demás relacionados al caso. No quiere decir que no van a hablar de eso, por supuesto, porque es el tema, pero no exclusivamente relacionado al caso, sino a dinámicas, a generalidades un poco más de nuestros propios contextos y de lo que conocemos. Listo, muy bien. Esa es entonces la claridad que hay que dar con este paso, o con estos pasos. Y fácil, lo van a hacer a través de un documento consolidado, portada, análisis, el enlace y las referencias. Como siempre, importante tener en cuenta esas referencias según normas APA, y lo envían por mensajería interna, un solo documento en PDF rápidamente. Con esto realmente la sacan adelante, ¿sí o no, Nini? Se las dejamos más fácil y les explicamos casi Sí, que todo lo que hay. sí. Pues, no sé qué opinas. Sí, la Sí, verdad, la temática yo considero además que es agradable. Si sí. ustedes tuvieron esa participación aquí en las CIFAS es porque sí tenemos una opinión, es porque sí, Exacto, muy digamos, bien. vemos que es una temática que se relaciona con nuestra vida, con nuestro proyecto de vida. Entonces no son temáticas aisladas, abstractas, no son cosas que yo no pueda aplicar en mi cotidianidad, sino que son temáticas realmente agradables porque nos vemos inmersos también allí. Entonces, yo creo que está todo listo, dado, entregado. Bueno, ya ahorita les voy a colocar aquí en el chat los recursos una vez finalicemos para que entonces estén pendientes de este chat y que puedan descargarlos de allí. Si de pronto en algún momento alguien no los puede descargar, le escriben a Adriana o me escriben a mí y nosotros, con mucho gusto, les facilitamos el material. Listo. Ni bien entonces el video de reflexión, pero no lo logro Si acceder. quieres, yo comparto. Yo comparto. Perfecto, Ya este es gracias. un video final para que pues, escuchemos un poco, miremos un poco esta reflexión sobre lo que es la familia. Permítanme, me aseguro que lo tenga aquí a la mano. Sí, voy, voy a compartir. Mientras Nini va presentando José Carlos, eh, sí, yo pienso que las personas que están aquí tienen una razón muy importante por la cual no enviaron, o quienes ya lo enviaron, agradecemos de antemano haberse conectado, porque en un momento también vamos a hablarles de la etapa 3, ¿sí? O sea, después de esta reflexión vamos a hablar rápidamente de la etapa 3, pero no, o sea, el resumen, pues la actividad que hay que presentar exactamente y ya. Pero sí quisiera decirte, José Carlos, que sí entendemos lo que pasó, y que pues afortunadamente pues generamos este espacio también para que pudieran ponerse al día, y eso es lo que esperamos. Entonces ya va Nini con el video y rápidamente les hablamos de la etapa 3.
Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno, chicos, seguimos con el Día de las Profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Y qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Sí. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? Remontar. ¿Cómo? Remontar. Yo metería 5 goles. Y yo me los pararía a todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo. Y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Y cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Y cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar. Y yo tengo un gran equipo, mi familia, porque me animan cada mañana para levantarme, porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste o me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar. Bueno, espero que les haya gustado el video. Efectivamente, cuando el equipo, independientemente de la estructura o independientemente de la dinámica, la idea siempre es que trabajemos para estar unidos. Muchas gracias por compartirlo tan bonito. Listo, entonces para la etapa 3, por favor, pilas, pilas, porque son actividades muy puntuales y que en este caso no van a depender de la participación o de un trabajo colaborativo, pero sí hay que hacer trabajo en el foro. Vamos a compartirles un video de 3 minutos que hicimos también en el equipo y cualquier pregunta que tengan, que sea este el espacio, de todos modos les vamos a compartir. Yo no lo he hecho, no sé si tú, Nini, ya lo hiciste, la webconferencia, las CIPAs que ya hicieron los demás compañeros. Ahí también hay unas explicaciones. Entonces, ya hay varios recursos que ustedes pueden revisar. Importante tener en cuenta que el material bibliográfico se los compartimos en el foro.
Una vez abrimos la actividad de este foro, lo que hicimos fue colgar todo el material. Si quieres contar un poquito qué pasó ahí, Nini, porque todavía me están escribiendo que no les descarga el material. Sí, se presentó, no sé realmente si es que los enlaces están desactualizados. Creería que sí, yo tuve la misma dificultad cuando fui a hacer la apertura de los foros, así que tomé la decisión de buscarlos en la web. Hice las descargas y se las compartí en los foros como para mitigar. Pero lo que sí quiero decirles es que con la bibliografía, si de pronto ven que no pueden acceder desde el enlace que está en la bibliografía, sí pueden, digamos, encontrarlo en la web, sencillamente con el nombre del documento, el nombre del libro si les aparece en la web y lo que deben tener en cuenta es las indicaciones que se dan allí, qué capítulo, de qué página a qué página deben revisar. Realmente la razón no la conozco, pero creería yo que es como una desactualización. Sí, entonces tengan presente que nos pusimos a organizar esa bibliografía y la enviamos a través de el foro y que si bien esta actividad es independiente, vale, pues necesario participar igual. No hacer un trabajo colaborativo como si correspondía en la etapa 2, solo que en este proceso de recuperación pues lo vamos a hacer de manera individual. Entonces, les voy a mostrar el video y por favor, si tienen preguntas, las pueden hacer en este momento para saber en qué podemos apoyarles. Ya un momento. En el chat ya les coloqué las instrucciones para realizar la actividad. Estudiantes, les damos la bienvenida a la etapa 3 y a través de este video tutorial podrán conocer el paso a paso para realizar la actividad. Primero deben saber que el puntaje asignado para realizar esta actividad corresponde a 175 puntos, inició el 1 de abril y cerrará el 12 de mayo. También es importante tener en cuenta que la actividad es independiente y además requiere participación en el foro de discusión. Vamos a conocer cada uno de los pasos. Para el desarrollo de esta actividad es importante que tengan listos los siguientes recursos. Primero, revisar la agenda del curso con el fin de confirmar las fechas de inicio y de cierre de la actividad. Segundo, revisar o descargar la rúbrica de evaluación con el fin de confirmar cuáles son los criterios que se tendrán en cuenta para la evaluación del producto. Tercero, confirmar cuáles son las lecturas que se han establecido en la guía de aprendizaje y hacer una revisión comprensiva de las mismas. Y por último, participar en el foro de discusión. Vamos con el paso 1, que consiste en la realización de la rueda de la vida. Para ello vamos a descargar e imprimir la rueda de la vida que aparece en la guía de aprendizaje o en el PDF que les podemos compartir. La van a colorear, completar y seguir las instrucciones que están establecidas, pero es importante que tengan claridad en que no pueden hacerla a través del computador o de manera digital. Una vez la tengan terminada, la comparten en el foro colaborativo. Para el paso 2 vamos a hacer un ejercicio de reflexión y análisis que consiste en revisar nuevamente nuestra rueda de la vida, elegimos una de las áreas que más nos interese, posteriormente hacemos la lectura del material recomendado en la guía de aprendizaje y hacemos un ejercicio de reflexión a partir de la pregunta cómo la prosocialidad y la comunalidad ayudan a construir lo común en la sociedad y cómo pueden aplicarse en nuestros contextos sociales y profesionales. Una vez hayamos dado respuesta a esta pregunta, vamos a escribir un texto de mínimo 400 palabras, reflexivo y desde una perspectiva crítica, explicando cómo los valores y antivalores influyen en el contexto social. Es importante tener presente las normas APA para este paso. Para el paso 3 vamos a hacer una historieta y participaremos en el foro colaborativo. Esta historieta debe contar una anécdota de la vida cotidiana donde se evidencian valores y antivalores. Vamos a diseñar mínimo 6 escenas en una secuencia narrativa con recortes o dibujos a mano alzada. Ojo, no podemos utilizar imágenes de internet.
Finalmente, compartimos la historieta en el foro colaborativo y además comentaremos la historieta de uno de nuestros compañeros con mínimo 100 palabras de manera crítica y teniendo presente las normas APA. Bueno, y para la entrega final debemos subir un documento en PDF al entorno de evaluación y este debe contener portada, introducción, imagen de la rueda de la vida, el texto argumentativo, las imágenes de la historieta elaborada y por supuesto las referencias bibliográficas según las normas APA. Ya con esto contamos con la información suficiente y necesaria para tener una exitosa actividad y excelente avance. Mucho ánimo para este proceso y recuerden que siempre nos pueden contactar para resolver cualquier inquietud. Adelante. Listo, entonces aquí ya tenemos la explicación de la etapa 3. Vamos también a compartirles, ya están las instrucciones, les vamos a compartir la presentación que hicimos para que la puedan volver a revisar. Si necesitan tomar información de ahí, pues con mucho gusto la pueden tener en cuenta. ¿Y qué más nos faltaría, Nini? Ya estaríamos con todo completo, ¿cierto? Sí, ya estaríamos con todo completo. Recordarles pues registrar la asistencia y hacer la entrega, recordemos, a más tardar de la etapa 2 de esta oportunidad de recuperación de la etapa 2 a más tardar el día domingo. ¿Listo? Porque el lunes a primera hora vamos a estar centralizando las calificaciones. Ah, perdón, esta actividad se está calificando sobre 150 puntos. ¿Listo? Para que lo tengan también en cuenta. Listo, entonces vamos a detener la grabación en este momento. De todas maneras, levanten la mano, por favor, si tienen alguna inquietud o comentario.